Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Hoy comentamos en el segundo piso la decisión de Irina Karamanos, pareja del presidente Boric, de iniciar la transición hacia el fin del gabinete de la primera dama, que es también el fin de su participación activa en el gobierno, ya que piensa dejar físicamente la moneda en los próximos meses y quedar como apoyo del mandatario. Como siempre, esto lo hacemos junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Y tras la salida del fiscal nacional Jorge Abot, se abre el concurso para la definición de él o la nueva líder del Ministerio Público. Recibimos en el estudio al abogado y exfiscal Rodrigo Ríos, que quiere, en época en que el Estado de Derecho está puesto en jaque, según la moneda y la Corte Suprema, asumir la responsabilidad. Y con la filósofa Diana Urenque reflexionamos sobre las izquierdas y derechas en el país y el continente y cómo interpelan a los ciudadanos, un verdadero enigma en estos tiempos. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for one, and that's just what they do. Ya estamos listas aquí en el mesón junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Carolita, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, tal, Juan Diego? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y hoy día es 4 de octubre, que es el Día de la Música Chilena, porque se conmemora el natalicio de Violeta Parra, que ocurrió hace 105 años. Wow. Y ha habido distintas actividades en La Moneda y en distintos puntos del país para conmemorar el Día de la Música Chilena. Ahí está la eterna Violeta Parra. En algo que se ha convertido en una tradición en el último tiempo, yo no sé, tengo la sensación de que los últimos 3 años en que hemos tenido crisis, la pandemia, como que ha quedado de alguna manera rezagado todo lo que tiene que ver con la música, con la cultura, con el goce, con la reunión, y a pesar de que ahora se está como retomando, con el arte en general, con los creadores, con las creadoras, como que han quedado en un lugar medio secundario. ¿Será que uno está demasiado sin ir más preocupado de lejos, esas cosas? el museo de Violeta Parra ya no está. Fue No, arrasado. después Fue del arrasado estallido por, fue por arrasado. las movilizaciones, por el levantamiento. Sí, eso es bien triste. A mí O me sea, parece- no sé si Sí. fue las movilizaciones o por un Fue- grupo fue- de, sí, de violentistas. delincuentes que creen que la violencia, Destructivos. claro, es el espacio a las reivindicaciones. sí, Bueno, eso y sí sin es embargo, la música sigue sonando y hoy día se ha escuchado mucho. Ayer murió Pogo, un músico chileno, cultor del punk, una figura que en los 90 se hizo muy famoso con su banda Los Peores de Chile, ¿cierto? Porque además había sido miembro de Los Fiscales Ad Hoc, que es otra banda punk legendaria chilena. Tenía 65 años Pogo y lo hemos estado recordando en las últimas horas porque, digamos, fue un hombre que nunca se apartó de la vocación de marginalidad que también retrata el punk en la música, ¿no? Yo escuchaba hoy día una declaración de Don Roro, el cantante de Sinergia, que es además el presidente de la SCD. La SCD ha logrado una estructura bastante virtuosa a la hora de acompañar a los músicos y a sus familias cuando hay crisis. Muchas veces financia los velorios y los funerales. Esta tarde fue el velorio de Pogo. Y él lo describía con la siguiente anécdota. Dice que un día le robaron la guitarra a Pogo, que tenía súper pocas cosas. Entonces la SCD le dijeron, bueno, tú como miembro de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, nosotros con este fondo como de ayuda te damos una guitarra nueva. Y al cabo de un tiempo apareció la guitarra y fue y devolvió la Grande, plata. Pablo. Devolvió la plata. Lindo. Qué simpático. Y el año 2017 también, en el contexto de un Día de la Música Chilena, se presentó la banda de Pogo, Los Peores de Chile, en un colegio, en el Maravilloso. colegio Claudio Arrau. Ya. Y allí sí que los Mira. niños y las niñas se pegaron su buen carrete. Ahí sí que hubo Pero Pogo. mira ahí. ¿Y cómo habrá llegado ahí? Mira, tiene- Pero es tiene maravilloso. Pero niñita. miren los niños. Qué notable. El pogo es este movimiento como de moverse y de marea y de, qué sé yo, al ritmo de la música punk. ¿Y él tocaba la guitarra? Era el cantante y tocaba la Cantante y toca la guitarra. guitarra. Sí, obviamente, se le perdió la guitarra. Oye, es súper interesante conocer que hay una ley. Qué lindo lo de ver a los niños así. A mí me parece maravilloso. Mira, mira, mira. Además que saca energías, ¿o no? Imagínate.
Y es como una cosa universal, un riff rapidito Sí, y pues. fuerte. Además, ¿quién ¿Cómo no? se llama eso? Riff. Pogo. Pogo, slams, como... No, amo. ¿Viste? ¿Y ustedes tienen canciones favoritas de la música popular chilena? Me imagino, ¿no? Alguna que les haya gustado siempre Obviamente. mucho. Yo Los Prisioneros, el baile de los que Sí, los sobran. prisioneros son muy buenos. Sí, a mí me me parece, sorprende. a mí me parece una canción. Además, me acuerdo perfectamente cuando salió la canción, que esta es una canción del 86, y nosotros estábamos en el colegio. Me acuerdo del impacto de todas las del colegio. Yo en esa época estaba en el colegio en La Serena. Y me acuerdo que esta canción era como... O sea, la sensación inmediata era como de protesta. Épica, claro. De Épica, injusticia, movilización. de saltar, Pero era impresionante porque era la dictadura, perdona, pero no era. para terminar solamente, de poder decir, sí, esta cuestión está mal, ¿no? O sea, aquí hay... Pero piensen, qué increíble, es una canción que tiene como 35, 36 años. Sí. Claro. Sí, pues 2006 hasta ahora. Y las cosas, por aquí, las cosas están un poquito mejor probablemente, pero no están fundamentalmente mejores. No, pues. O sea, siguen existiendo colegios para gente que sabemos que va a salir del colegio y va a entrar a la universidad al tiro y basta mirar todos los resultados de las pruebas. Siguen existiendo colegios en que tú vayas al colegio, termináis el colegio, dais la prueba y te va fatal, aunque te haya ido bien, Claro. porque Aunque vienes tengáis- de un colegio de tercera clase. Y El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. No, y esta cosa de seguir pateando piedras, aunque vayáis al colegio, sabiendo que no hay horizonte. Yo colaboro en una fundación en La Pintana, que es como mi pro bono, en el Castillo, y hay una historia que me cuenta el director que es tremenda. Los niños y las niñas dibujan el futuro y hasta que están en séptimo básico dibujan el futuro lleno de colores, lleno de sueños. Cuando entran a la media y les toca volver a dibujar el futuro, ya no hay futuro. Ya tienen conciencia del lugar que habitan. Qué pena, y por lo Paula. tanto, no, es tremendo. Y ese es un trabajo que hacemos junto con otras personas bajo la dirección del director de ese colegio, que es un tipo maravilloso, justamente para eso, para que los niños Para que tengan vuelvan futuro, a creer digamos. Claro. que no puede ser que teniendo 13 o 14 años, por vivir y por nacer en ese lugar, tú creas que ya no tienes futuro. Y en eso esta canción es súper actual. Oye, ¿Y la canción tuya? ¿cuál es tu canción, Juan Diego? La verdad que a mí me ayudó el director a definirme más. Sí, tuvimos que hacerle un coaching. Víctor fue el que me Ya, asesoró en el que esto. te asignó una canción. Y llegamos a la conclusión que es He barrido el sol. Ah, hermoso. Hermoso. De los tres. Hermoso. Sol de este lugar. Sí, lo máximo. Lo máximo. El disco ¿Te la sabes? de los tres del año 91 fue muy también. Sí, no, Gran Me voy a disco sacar el este. pañuelo porque me molestó. Fue muy importante la aparición de los tres también. Los porque tres también sí, pero a mí me pasa con los Simbolizó un prisioneros cambio fíjate de que yo era. realmente es como, bueno, guardando las proporciones, pero cuando uno escuchó los Beatles, uno dijo, esto realmente sale, o sea, esto es un milagro. Cuando uno escucha los Beatles y todo lo que hicieron. Y me pasa con prisioneros me llaman la atención además por el tema social, que a mí me... No, condensaron en 30 canciones además, lo que todo. es el alma de Chile. Y la música... Y Sí, lo era hizo tan la básico, Violeta, por era- cierto, en su sí, momento también. O sea, tal uno cual, escucha sí. Arauco tiene una pena y es de una vigencia impresionante. Y ahora me falta mi canción. Yo Vamos. elegí siempre en una nota optimista y luminosa, Pregón para iluminarse de los Jaivas, que me parece que es una canción hermosa. En realidad todo lo que ha hecho los Jaivas históricamente es una delicia y es tan chileno, como que Musicalmente. electrificó el folclore. Fue una cuestión muy... Musicalmente son maravillosos. Sí, es una lindura. Y la letra de esta canción, una cosa como súper hippie, como que el amor chorrea en los escritorios, en fin. ¿Qué estilo de música es? Tiene un nombre, ¿no? Como Es como folk rock, folk rock. Ah, yo creía sinfónico, una cosa... pero andino, ¿eh? Sí. Con instrumentos folclóricos, pero súper rockeros. O sea, Sí. como... Bueno, tenemos patrimonio vivo, tenemos personajes que también nos van dejando, pero nos van dejando siempre su música. Puedo Y hoy día, en el Día de la Música Chilena, bien vale recordarlos, Paula. solo agregar que yo no sabía, y a propósito del Día de la Música estaba leyendo, y hay una, tú lo debes saber, Carola, hay una ley que es como la ley del telonero, Sí. o la ley telonera,
que obliga, para poder tener la subvención, a los conciertos como el de Daddy Yankee, por ejemplo, a propósito que... ¿Quién era el telonero de Daddy Yankee? Creo que fue Princesa Alba. Sí, Bueno, no sé. Polima alguien- West Coast y Princesa Alba. No, a mí Bueno. me tocó Princesa Alba en... Ah, no, en Princesa Coldplay. Alba en Coldplay, perdón. Ah, en Era Coldplay. Polima West Coast. Bueno, la ley hace que en realidad tú tengas que telonear con un artista o una artista chilena. A mí me parece una genialidad total. Bueno, acuérdate cuando fue la discusión sobre el 20% de música chilena en las En la radios. radio, sí. ¿Sí? Yo encontré que hubo mucha... Pequeñez. Sí, o sea, gente que decía, no, pero se hizo como un poco el tema también de las mujeres, ¿cachai? Como, si son buenos, que se impongan, y ya. Hay gente que piensa así, pero los países que tienen una densidad cultural protegen su creación. Obvio, y le incentivan Hacen positivamente, pues. cuotas para Sí, las por supuesto películas que sí. nacionales en los cines, digamos, no los dejan ahí a la deriva frente al poder de las transnacionales. O sea, un montón de cuestiones que es la discusión cultural, que se hacen pequeños avances, pero como que es lo primero que se congela cuando hay una crisis. Pero además las hegemonías culturales están trabajadas con mucha, ¿cómo se llama? Con mucho afán. Entonces, tu manera de enfrentar las hegemonías es justamente a través como de la ley de telonero. De la protección del Estado, Obvio, de que la es que protección tú de lo público. afirmativamente dices, yo quiero que la cultura chilena sea Tenga y un lugar esté, importante. obviamente. Eso es una decisión política. Es una decisión política y es una decisión en que todos nosotros podemos aportar. Hay un café aquí a la vuelta, que no sé si lo conocen, y que solamente tocan música chilena. Y bueno, yo voy el paso de repente en la mañana porque las chiquillas me ilustran. O sea, gente que no he escuchado nunca. Y, ¿Cuál es y el claro, café? música nueva. Sí, música se nueva chilena. llama Mezcla. El que queda ahí Está acá sobre al lado. Bellavista. Sí. Ese te gusta a Son- ti. Y son tres, y su manera sí. de convocar. de convocar, no son de saludar la cultura, es justamente teniendo solo música chilena. Hay países en Abramos donde- el segundo piso y entramos a hablar del poder. Lo último, No, que hay Juan Diego, países que perdona. donde el 50% de las radios tienen que ser música nacional. Sí, pues imagínate. Y aquí fue una escandalera, oye. Porque vivimos de afuera todo el rato. Abrimos el segundo piso, hablamos de Irina Karamanos, la pareja del presidente Gabriel Boric. Bueno, Irina Karamanos hizo finalmente el anuncio que ya había trascendido y se había adelantado, de hecho ella misma lo adelantó la semana pasada, que es el inicio de este proceso de transición para que las fundaciones que dependen del llamado gabinete de la primera dama, que es una cuestión que tiene existencia administrativa, pasen a los ministerios, digamos, respectivos según el área en que se desarrollan. Con eso se le pone fin y es el proyecto de Irina Karamanos que ha estado trabajando desde que ingresó al gobierno a esta figura, y ya la pareja del presidente, por el solo hecho de ser la pareja del presidente, no tiene que hacerse cargo de una orgánica administrativa. Escuchemos parte de su intervención. Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar este espacio y yo al asumir este rol. Y hoy venimos a informar que comienzan las innovaciones institucionales a propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra en donde se aprobó unánimemente la modificación estatutaria que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el ministro de Educación, en este caso de Integra, que designe a una nueva presidenta o presidente según criterios de idoneidad profesional y con experiencia sectorial. La idea es que siga orientando el trabajo, ¿cierto?, de las fundaciones en función siempre de poner el foco en las personas. Bueno, ahí está entonces el anuncio que hace Irina Karamanos, que de alguna manera tiene visibilidad para el anuncio de que va a dejar físicamente el Palacio de Gobierno una vez que este proceso de transición comience, para trabajar directamente desde las fundaciones en un paso por la moneda que fue bastante accidentado, sobre todo con la controversia por este oficio que establecía el gabinete Irina Karamanos. Fue sumamente criticada la pareja del presidente. Esto también golpeó al presidente y golpeó al gobierno por una serie de cuestiones como que acaso no iban a hacer las cosas distinto, que sigue cundiendo como el amiguismo o esto de sentirse como diferente, como que hubo muchas cosas que
dejó este episodio y otros errores menores que se le han tratado como de restregar o hacer un caso de cuestiones que no tienen ninguna relevancia, pero conversando con el entorno de Irina Caramano, uno entiende lo especialmente difícil que fue para ella asumir este rol, una mujer que trabaja con el tema del feminismo, que tiene ideas propias, una agencia propia, que de repente te absorba tu calidad de ser pareja de alguien, y ella tuvo que tomar la decisión, ¿sí? Tomar un paso al costado o cambiarlo desde dentro, como decía la feminista, la notable feminista chilena Julieta Kirkwood, no perder la oportunidad de poder generar los cambios desde dentro. Y la decisión de Irina Caramano, según tengo entendido, fue aceptar, en ese segundo pasar el trago amargo de convertirse en esta figura secundaria, decorativa, si se quiere, sin poder estudiar, trabajar, tener, digamos, vida propia, en función de lograr esta transición, porque si no, esta especie de isla a la deriva que es el gabinete de la primera dama y que se convierte como en un cacho. Hay gente que adoraba estar en el gabinete de la primera dama, como Martita Larraechea, pero en el caso de Michelle Bachelet también fue una complicación que sabemos cómo terminó con la dirección sociocultural y Sebastián Dávalos, en fin. Para ella era importante definitivamente hacer este traspaso y en ese sentido me parece que cumple con el compromiso con el que entró. En el primer gobierno de Bachelet, Paula, se hizo cargo de Adriana del Piano. No, ¿Quién se hizo la cargo? Kenny Irmas. Kenny Irmas. Ya. Primero la señora Ángela Geria. Ángela Gil, no creo. No, siempre fue... Tienes razón. No, la mamá de la presidenta en eso era súper como... La acompañaba como- ella más bien. Sí, Sí, era era como como- compañía más bien protocolar para la presidenta. Fue ¿cómo se llama? Irmas. Eugenia Irmas. Sí, la Kenny Irma, efectivamente. Y probablemente pudo haber compartido tal vez con la Adriana, como hacia el final. Sí, puede ser. Me suena así, pero es que igual se resolvió durante el primer Pero gobierno sí. de Bachelet. Ahora, a mí me gusta lo que Irina hizo, porque me gusta el cumplimiento de promesas cuando tus promesas eran tan concretas como esta. Es decir, no nos gusta, y esto ha sido como bien progresivo, ¿ah? La idea de yo elijo al presidente o a la presidenta, pero no elijo a su familia para que ejerza ningún cargo dentro del gobierno. Digamos que ser primera dama es ad honorem, es decir, a las personas no les pagan nada. En el caso de Irina, desde que comenzó, lo que uno sabe es que parece que fue muy dedicada a llevar a cabo esta promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que la figura de la primera dama no sea quien dirige las 7 fundaciones que dependen del gabinete de la primera dama. Son fundaciones que tienen que ver con temas de infancia, con temas de artesanía, Música. con temas de música, a propósito orquestas del arte juveniles. y del Día de la Música hoy día, Mujer. que tienen que ver con temas de mujer y que tienen que ver con temas de tecnología, que es una que se conoce muy Sí, poquito, muy que se raro llama eso, Chile sí. Enter, que lo que hace básicamente es reciclar o recibir donaciones de computadores, de dispositivos y poder entregarlo ya sea a juntas de vecinos, generalmente al principio era con infancia, progresivamente se fue transformando con mujeres y hoy día con personas de la tercera edad. Entonces el compromiso del gobierno fue que no sea la primera dama quien dirige esto y que estas instituciones de alguna manera sean absorbidas por los distintos ministerios. Aparte que el presupuesto no es del gabinete de la primera dama, es de los ministerios que van a absorber finalmente esta fundación. ya. La línea presupuestaria es por ¿Es cada a través uno. de- no sabía eso. Entonces, lo que ella dice hoy día, en la actividad que hace a mediodía, es que ella va a seguir en esta transición, pero que no va a ocupar ninguna oficina del Palacio de la La Moneda. espléndida oficina de la primera dama, Es que la es una mejor maravilla, zona, que es la mejor antiguamente, zona. sí, que era antiguamente la oficina de los presidentes. Sí, pues ahí estaba la oficina de Allende. Yo no sé, ahora la oficina de Allende está cerrada y es como un evento. Sí, a mí- Políticamente yo creo que... Dale, no, Juan Diego. No, a mí, bueno, eso. Primero que la oficina, yo nunca entendí la moneda, por qué el mejor lugar de la moneda era el gabinete de la primera dama. Creo, no estoy seguro, pero que fue Marta Larraechea es la que logró hacer el cambio y apoderarse de ese sector de la moneda. No, a mí, yo, así dando el punto negro de esto, en el caso de Irina Caramano, yo creo que ella ha sido como cooptada por el personaje, como comida por el personaje, como que
tratando de pasar piola, por decirlo de alguna manera, ha sido muy protagónica. Y yo creo, no sé, mi pregunta es si esa era su intención. Obviamente el ¿En peor... qué sentido protagónica? Porque, bueno, primero el tema del famoso gabinete Irina Caramanos. Ah, sí. Yo creo que eso fue realmente... o sea, fue muy, muy brutal como Claro, fue en la imagen. línea de flotación del gobierno. Sí, porque además era El golpe. como una persona que quería, insisto, en esta idea de pasar piola, de ser minimalista en su acción. Terminó siendo, realmente era más importante que cualquier primera Lo dama que en se la dice historia. de su oficina es que fue realmente un error, Sí. que Sí. no fue una planificación. Que fue como una especie de nadie No, dio, claro, nadie se dio cuenta. Todo el mundo Nadie se dio decía cuenta. gabinete de la Irina, porque la Irina no quiere que le digan primera dama, entonces el gabinete de la Irina, y a alguien se le ocurrió la genial idea de ponerlo en un documento. Claro. Pero bueno, y creo que este episodio hoy día, con este encuentro con la prensa, esta cosa más pública tiene un elemento que yo destaco, que es bueno, que es positivo, que es el hecho de que se está cumpliendo, como dices tú, la palabra de ella de terminar con la primera dama. ¿ya? Entonces, Pero no sé si necesitaba tanto aspaviento, estas exclusivas que dio en la tercera, dando a conocer que iba a hacer esto. Eso se puede hacer sin prensa, se puede hacer con un proceso, mi opinión. Insisto, si ella quiere pasar como alguien minimalista, como que justamente, te entiendo. ¿me entendés? No, yo entiendo tu punto porque además da la impresión de no tener muy claro ella qué es lo que quiere. Porque es una mujer que le interesa la política, es una cuestión evidente. O sea, no por nada se conoce con Boric y empiezan a trabajar juntos y, en fin, o sea, a ella le importa el gobierno, le importa la Y política. el cargo le impide hacer eso. Claro, y quizás está como en esta camisa de once varas o en este lugar complicado que le impide tomar un camino como un poco más claro. Lo que yo lamento, porque siento que el presidente Gabriel Boric tiene un carisma que, digamos, permite construir o por lo menos tener un Liderazgo. capital asegurado, independiente de los vaivenes políticos y de la aprobación, que es baja, eso sin duda. Pero bueno, en comparación con otros gobiernos al interior de la moneda también se dice, el problema es bajar de los 2 dígitos. Que Bachelet estuvo a punto en un momento con 11% y Sebastián Piñera estuvo en 8%. Este gobierno está entre 33, 35, así que los más viejos les dicen a los más jóvenes, tranquilidad, calma. Claro. Pero da la impresión que comunicacionalmente la moneda no fue capaz de rescatar a Irina Caramanos después de ese gafe, ¿cierto? Y como que de alguna manera desapareció. Para ella tiene que haber sido muy fuerte, pero yo creo que un gobierno tiene que recuperarse y aprovechar algo que puede capitalizar la figura de tu presidente, ¿cierto? Sí. Que es su pareja. Son una pareja agradable, ella es una mujer discreta, esas cosas a la gente en Chile le agradan. No tiene una personalidad estridente y todas esas cosas que, Pero mira, para bien o para mal, se asocian al rol de una mujer que acompaña, que también es una cuestión irritante para las mujeres, ¿no? Pero mira, en fin. mira El qué segundo interesante lo que dice la Carola, porque la Carola ocupa dos verbos. Dice, no es estridente, Adjetivos. perdón, adjetivo. No es estridente y es una persona más bien discreta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando tú haces una estrategia de comunicación, por supuesto la haces antes, no después. Si yo soy discreta, si más bien tengo una personalidad como piola. ¿No? No soy estridente y soy una persona discreta, mi performance tiene que considerar la coherencia de lo que yo soy a través de mis propias actuaciones. Claro. Hoy día, lo que le pasó a ella, por supuesto que su equipo no era un equipo en ese sentido, creo yo, que acompañara Avesado. como... Lo que deseaba. La escondieron, Paula. que, o sea, Irina lo que te Caramanos quiero- nunca más apareció, claro, ¿cierto? porque como se equivocaron y lo que mostró fue estridencia y máximo personalismo al decir gabinete con Gabinete su Irina nombre, Caramanos, claro. ese que fue un error probablemente de descuido, de poco oficio. ¿Ahí la esconden? Bueno, a pero partir de piensa, eso, en la piensa moneda que- la dan un poco por perdida. Piensa Eso que es a lo partir de consideraron, eso dijeron. ella nunca más hizo pauta pública, Claro. no dio más entrevistas. Entendemos que la entrevista que en ese entonces dio a la revista Ya era una entrevista que había dado con mucho tiempo de Antes de anticipación. asumir, antes de Era asumir. previa ¿No es cierto? a que asumiera. Claro. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque tú puedes tener un rol, o sea, puedes terminar con el rol de primera dama, mantienes tu rol como más
de protocolo, Claro. que es efectivamente acompañar al presidente, porque Obvio. si no, ahora va a empezar a mira esta mala mujer Lo Que dejó lo votado. acompaña. que lo dejó votado Claro. al Pero presidente. es una buena idea, ¿eh? Que siga protocolo. Solamente. Sí, ella lo tiene súper Yo controlado. entiendo nosotros que eso va a sabemos ser eso. así, Sí, que eso ella va a seguir así. acompañando Sí. al presidente, pero si tú hubieras diseñado el perfil, no porque diseñas algo que no existe, es que pones énfasis en lo que existe, pero no haces exactamente lo contrario. Yo creo que ella no se recuperó nunca de ese episodio, porque además es una chica muy joven. Irina, ¿qué tendrá, Carola? 32. 32 años, entonces te pegan un golpe, se parece un poquito, guardando todas las proporciones, esta generación joven de mujeres políticas que les pegan fuerte en política y que quedan así como golpeadas. Le pasó un poco a la Ahí ministra, queda. del Interior Y la- y no sí. logras recuperarte. Tú necesitas equipos Sí, pues. que te hagan así como los boxeadores, un poquito así. Y como mono porfiado, si Y como bueno, gobierno si te te quedan gusta 4 la años. política tiene estos roces. Oye, solamente para terminar, a ver si alcanzamos a hablar de otras de las cosas que ha pasado en el mundo del poder. Irina Caramano entendemos, tomó a pecho el rol al punto de citarse y conversar con las ex primeras damas. Ha tenido más de una reunión con Cecilia Morel, suele conversar y reunirse con Martita Larraechea, se reunió con los nietos y las nietas de Leonor Oyarzún para entender un poco cómo cada una había habitado este rol. Pero nunca hemos visto esa foto en la segunda, ponte tú. Claro. Nunca hemos visto una caluguita de eso en la tercera. Digo, son cosas que construyen, ¿cierto? Ahí, No es como sí. que la señora está ahí en una oficina y no hace nada, solo genera problemas al gobierno. Claro. Entonces también hay un manejo de medios que uno dice se pudo hacer más. Sí, a mí me llegan, por ejemplo, al celular de la periodista de la primera dama, me llegan muchas fotos, intentan... ¿Y tú qué pero haces es con raro. ese material? No, Yo a con mí no ese me material, llega. yo lo admiro. ¿A ti no te llega, A mí no me Carola? llega No. el material de la A mí encargada de tampoco. prensa, A a mí ti me tampoco llegan. te Sí, llega. a mí me llegan, pero son cosas muy raras que hace, como que no entiendo mucho cuál es la lógica de todo eso, pero bueno. Bueno, para Pero- eso tiene que pasar todo por la SECOM. Pues. Bueno, que te iba a decir, no, yo quería destacar aquí que para mí, bueno, obviamente Leonor Oyarzún es lo más Y Luisa Durán también. Luisa Durán. humilde que pueda haber en términos de saber tener un segundo lugar. Pero a mí, eso te iba a decir, que el rol que más me destaco yo en términos sin ánimo de ¿Tu primera dama despreciar lo favorita? otro, es Luisa Durán. Sí, la mía también. O sea, cuando hizo sonrisa de mujer. Sí, la mía también. no, esa cuestión, sonrisa de mujer, para mí fue. No, yo no sé y cuál su fue la seriedad. dimensión, el efecto. Pero ella sí que era Seriedad. piola. Ella sí que, además le cargaba, por lo que yo supe, le cargaba, pero Sí. muy. O sea, realmente lo el problema de ella era que disfrutaba no mucho. quería aparecer. Ahora, volviendo a los equipos, la señora Luisa tenía un súper buen equipo. ¿Sí? Así, ¿ah? Sí, tenía un ¿Quién súper estaba buen- ahí? Ahí estaba, por ejemplo, la Kena París, Ya. que hacía como los temas de agenda, de avanzada. Estaba la Débora Bailey. en Ah, esa mira, época. que está Sí. ahora en Que la hoy día Secretaría está del con Interior. subsecretario del Interior. Sí, sí. Claro, estamos hablando de varios años. Pregunta final, a propósito de lo que hace la pareja del presidente Irina. Ella habla de una etapa de transición que se inicia hoy día y dice que la va a seguir acompañando. Va a seguir acompañando esa etapa de aquí a lo que dure, pero que no lo va a hacer desde la moneda. Mi pregunta es, si tú te retiras del símbolo del poder, que es el Palacio de la Moneda, si vas a lograr tener el mismo poder no estando con mira. una oficina de la moneda. Una pregunta retórica. Sí, yo Pero- celebro, ¿ah? Yo sí, celebro pero esa es idea simbólico. de salir de la moneda, celebro, pero a ti también tú cuestionaste eso. O sea, tú dijiste que te pusiste en duda eso, que me parece una pero duda no lo sé, puede razonable. ser una... Y entendemos que a futuro quiere volver a investigar, estar en el mundo Y ojalá pueda académico. trabajar. Claro, buscar pega. y buscar, Sí. no, pero buscar como lo que a ella le gusta. Claro, o sea- tiene 32 años y tiene 3 años por delante el gobierno, por lo menos. Hacer un perfil de ella. Sí. Eso se logre hacerse su imagen, Su su propio perfil. perfil, sí. bueno. Oye, nos vamos a ir a la pausa porque tenemos mucho más en pauta a la vuelta. Conversamos con uno de los abogados y exfiscales que le interesa sentarse en el sillón principal del Ministerio Público. Antes, WOM tiene algo que contar. Días contados, saludamos a nuestro entrevistado de hoy, Rodrigo Ríos, que es abogado, magíster de la Universidad de Chile, exfiscal del Ministerio Público. También estuvo en la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, profesor de Derecho Procesal Penal y académico en la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y aquí a disposición para conversar sobre lo que dice relación con el Ministerio Público y con la postulación que yo ¿Por estoy qué quieres ser fiscal manteniendo. nacional? ¿Cuál es el diagnóstico por el que tú dices, yo quiero eso? El diagnóstico que yo realizo esencialmente desde un punto de vista ahora de un observador externo del sistema
y esto ha sido analizado también por la opinión pública. El Ministerio Público hoy está en una crisis en términos de legitimidad como nunca antes ha vivido. Es una institución que es joven dentro de un punto de vista histórico, institucional, tiene 22 años formalmente aplicando las reglas procesales penales que partieron en el año 2000, y ya en el tercer mandato del fiscal nacional que acaba de concluir se encuentra dentro de la escala de confianza y legitimidad en la comunidad en el antepenúltimo lugar de la expectativa y la confianza que la comunidad deposita en esta institución. Eso sin duda alguna, como diagnóstico, a mi criterio es gravísimo, desde un punto de vista que no solamente desde un punto de vista individual de la institución, Ministerio Público, por cuanto impacta a todo el sistema de justicia. Y a partir de allí entonces existe mi motivación de postular al cargo de fiscal nacional a efectos de contribuir a mejorar esa crisis de legitimidad y volver a reposicionar al Ministerio Público con lo que fue o como fue originalmente como uno de los pilares fundamentales de lo que es la reforma procesal penal. ¿Y por qué se produce esa crisis de legitimidad? Son diversos los factores que operan en esta lógica de decantar finalmente en una posición tan baja desde la percepción de la confianza de la comunidad. Creo que uno de los factores principales que ha contribuido en el último tiempo ha sido la falta de liderazgo por parte de la principal cabeza o de la principal función que tiene el Ministerio Público en términos de jerarquía. Evidentemente, cuando existe una crítica permanente, una desconfianza permanente de la comunidad, no desde un punto de vista político, sino que netamente de la comunidad, de los usuarios del sistema. Tú hablas de Jorge Abot, la persona. Exactamente, Ya. Respecto de la última gestión del Ministerio Público, a mí me parece que la crisis de legitimidad tocó finalmente fondo, o casi fondo, a la luz de aquella encuesta que hago alusión, es la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, que marca esta pérdida de legitimidad. Dice relación con que las personas de una u otra manera no tienen esa confianza en la institución que responde de un punto de vista jerárquico, evidentemente aquel que ejerce el rol de lideranza en esa ¿Pero institución. será eso o será más bien la experiencia práctica de que frente a un delito la Fiscalía muchas veces o cierra la investigación o no persevera o no responde adecuadamente a las personas? ¿No es esa vivencia quizás más definitoria para una opinión sobre el Ministerio Público? Desde un punto de vista, como tú bien señalas, desde un punto de vista de la víctima, que es visto desde un punto de vista bien objetivo y bien formal, el usuario principal del sistema del servicio que entrega la Fiscalía, si uno es víctima de un delito, uno lo que esperaría es que se investigue el hecho respecto al cual uno ha sido víctima de esa conducta. Y si se llega a un resultado que no es satisfactorio en términos de la pretensión que la víctima tiene, que al menos se le explique por qué no se ha tomado una decisión que permita esclarecer, por ejemplo, quiénes fueron los partícipes o por qué no se ha podido, por ejemplo, recuperar los bienes que han sido sustraídos por parte de las personas que realizan estas conductas. Y comparto plenamente aquel aspecto desde la perspectiva de la víctima, que la pérdida de confianza o el deterioro de la legitimidad del sistema parte desde el punto de vista de que se ha despersonalizado la función del Ministerio Público de cara con las víctimas, en el sentido de que muchas veces ellas se enteran o nos enteramos, porque también he sido víctima de delito y también he vivido desde el punto de vista de aquel sector, aquella cara, he vivido esa cara de la moneda. Y he recibido la comunicación de que el Ministerio Público no va a continuar adelante con la investigación, claro, mediante una recepción de un correo, en este caso una carta formal, donde se copia y pega un artículo del Código Procesal Penal que evidentemente yo lo puedo comprender porque tengo formación como abogado, pero cualquier persona, que es la regla general, que no ha pasado por una facultad de Derecho, no tiene por qué comprender los términos jurídicos que determinan esa decisión. Claro, por y eso además que dice, a no ser que se aporten nuevos antecedentes, y uno dice, chuta, queda en manos de quién la investigación y la persecución. Por lo tanto, allí se genera esa contradicción desde el punto de vista de la víctima, es decir, mire, la investigación no prospera porque se espera que yo entregue antecedentes de investigación. Por lo tanto, la contradicción para la víctima es, bueno, ¿y para qué estaría entonces el Ministerio Público si supuestamente quien investiga es el fiscal que está a cargo de la investigación? Con esto no quiero decir que no hayan casos, por ejemplo, que no puedan ser archivados, que casos que puedan ser archivados o que terminen en no perseverar, que son las lógicas del sistema. El sistema tiene que también... Por supuesto. Claro, pero el punto al cual yo ataco es la forma en que esa comunicación se le entrega a las víctimas. Y más que el porcentaje de causas que son archivadas, porque eso también habla de una dificultad de perseguir de manera eficiente y efectiva los delitos. El problema de los porcentajes del archivo provisional ha sido un problema insoluble de las tres gestiones de los tres fiscales nacionales que hemos tenido hasta el momento.
el porcentaje de archivos se ha mantenido en un promedio que siempre es cercano o supera el 50% de los casos que ingresan al sistema del Ministerio Público, lo cual es una cifra altísima. ¿Se han tomado reformas legislativas para mejorar aquello? Por supuesto. El punto entonces ahora es demostrar cómo con esos recursos que se han inyectado al Ministerio Público, con estas reformas legislativas que han apuntado a mejorar la calidad de las investigaciones, hemos entregado un resultado que disminuya ese porcentaje. Y el problema sigue siendo evidente por cuanto ese porcentaje se mantiene o en algunos años ese promedio aumenta. ¿Y tú Por lo tanto, qué harías, Rodrigo, diferente para que eso cambiara, si eres fiscal nacional? creo que es importante cambiar desde un punto de vista interno, pero de cara a la comunidad, lo que dice relación con los estándares de cara a las investigaciones más sensibles respecto a las víctimas, donde se encuentran los principales bolsones de archivos provisionales que dicen relación con los delitos contra la propiedad, delitos que sufren las personas común y corriente como titulares de esos bienes jurídicos. Ok. Para eso hay que cambiar la forma de percibir la gestión, en el sentido de que no puede castigarse una gestión que sea excesiva en el tiempo si es que está apuntando a esclarecer ese hecho. Por el contrario, desincentivar que la primera respuesta que el sistema entregue sea el archivo provisional, como ocurre muchas veces a lo largo del país, en el sentido de que el descarte inicial que un fiscal del Ministerio Público pueda realizar sea inmediatamente el archivo. Por lo tanto, perfectamente se pueden reestructurar la forma de enfrentar con criterios de actuación generales para establecer que determinadas categorías de delitos deben tener a todo evento la realización de diligencias mínimas de investigación, partiendo, por ejemplo, por algo que pueda sonar como muy de perogrullo, pero que muchas veces no se realiza, que es tomar en la declaración a la víctima por parte de un representante del Ministerio Público. Correcto. Algo tan sencillo que parece como tan evidente que sea el primer paso, muchas veces no lo es. Ajá, exacto. Rodrigo, hace algunos días hubo como una suerte de guerrilla de declaraciones, no sé si guerrilla en realidad, pero como un planteamiento de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en orden a que por la crisis de seguridad que estamos viviendo, el Estado de Derecho está puesto en jaque. El subsecretario del Interior le respondió que el Estado de Derecho está puesto en jaque hace mucho tiempo, y ahí hubo de nuevo una réplica de la vocera como diciendo que se hace mucho tiempo, digamos, no soluciona, no aliviana las cosas. Todo esto en el contexto de las responsabilidades de cada uno de los actores, digamos. O sea, no lo dicen como comentaristas, o por lo menos esa es mi impresión, a pesar de que igual es preocupante que la Corte Suprema y el Ministerio del Interior consideren que el Estado de Derecho está puesto en jaque por los asuntos de delincuencia. ¿Cómo lo ves tú? Creo que hay dos posibilidades ante ese diagnóstico o esa constatación. O nos sumamos en la línea de seguir reforzando ese diagnóstico, o como yo prefiero tomar esa invitación como una oportunidad. Hay un consenso, si partimos de esa lógica, desde un punto de vista del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, de que hay un problema de crisis que dice relación con la criminalidad. Por lo tanto... ¿Tú compartes ese diagnóstico? El diagnóstico... Al punto de que el Estado de Derecho está puesto en jaque. Desde un punto de vista del diagnóstico, yo creo que el Estado se encuentre en jaque, desde ese punto de vista de como un diagnóstico certero o severo, no lo comparto, en el sentido de que creo que si se sigue haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo, vamos a llegar a ese escenario. Por eso cuando yo hablo de una oportunidad, creo que ese es el momento en que estamos diagnosticando que esto está incrementándose, por ejemplo, con la tasa de delito de homicidio, que muchas veces se ha mostrado como un incremento y un problema insoluble en términos de que muchos casos de homicidio, por ejemplo, no se establece quiénes fueron los autores del mismo y se establece una sensación de impunidad. Creo que el Ministerio Público debe tomar esta invitación, esta oportunidad para liderar la respuesta estatal a este problema o esta crisis que otros poderes del Estado están estableciendo, están instalando como un problema a solucionar. El Ministerio Público tiene un rol fundamental desde la lógica de combatir la impunidad de los delitos. Y debe colaborar activamente también en la prevención. Por eso es importante que el Ministerio Público, en ese debate que lidera el Ministerio Público, que lidera a nivel de la vocería que hace la Corte Suprema, que el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría también ratifica lo mismo, el Ministerio Público entregue una respuesta a ese problema, más que seguir ahondando en ese diagnóstico que está sobre la mesa. El Ministerio Público tiene que ser proactivo en este escenario. Y esa proactividad dice relación esencialmente con su giro esencial, que es combatir la impunidad de crímenes que evidentemente puedan llegar a poner en jaque el Estado de Derecho.
Rodrigo, te promuevo que sigamos la conversación en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva para abordar temas como el crimen organizado, la inmigración y cuál ha sido tu experiencia como investigador en esos asuntos. Pero antes escuchemos la declaración que hace el presidente Boric respecto del dinero que se va a destinar en el presupuesto del 2023 a estos asuntos. Destinaremos 38.000 millones de pesos para ejecutar la nueva política nacional contra el crimen organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de instituciones involucradas en la persecución de las organizaciones criminales, apoyando de esta manera a Carabineros y la PDI. Una política nacional de contra el crimen organizado es algo que anuncia el gobierno y uno se pregunta cómo no existía antes ya una política contra este flagelo, Paula. Sí, buenas noches, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Todo indica que el crimen organizado empezó a dar pistas hace un rato ya. Se habla del 2010 como el año donde las cifras, sobre todo de homicidio, empezaron a subir. Y el reclamo, sobre todo de los círculos, es como el comprahuevo, como conversábamos. Claro. Todos reclaman que nadie hizo nada. Si tú fueras fiscal, ¿cuál es la estrategia para combatir el crimen organizado y desde cuándo Chile comenzó a dar pistas que había que hacerlo? Cuando se hace alusión, o como tú señalas respecto a las pistas, el sistema siempre entrega estadísticas que deben ser correctamente interpretadas. Por lo tanto, no hay un misterio desde el punto de vista, porque la estadística... ¿Pero quién debe interpretar esas cifras? Desde el punto de vista del Ministerio Público, evidentemente que el Ministerio Público, que lidera la institución. Cuando me refiero también al sistema, forman parte también del sistema la Defensoría Penal Pública, los tribunales, pero aquel que le corresponde ejercer la investigación y sostener la acusación en caso que hayan responsables es al Ministerio Público y nadie más que el Ministerio Público. Por lo tanto, bajo esa lógica, creo que cuando hay señales de fenómenos criminales que se pueden desprender de un correcto análisis de la estadística, evidentemente que se tienen que adoptar decisiones en tiempo temprano. Dicho lo anterior, transcurrido ya aquel periodo de tiempo al cual hacen mención, después de una década de haber observado ese fenómeno, evidentemente que ahora, cuando se habla, por ejemplo, por el presidente de la República de establecer una mesa transversal en lo que dice relación para combatir el crimen organizado, me parece que es el camino correcto. Tardío, ¿o no? Pero veamos desde un punto de vista el vaso medio lleno, en el sentido de que hoy día hay un consenso a nivel nacional de todos los organismos estatales que esto debe ser atacado de manera transversal y una respuesta que debe ser entregada por todos los organismos que participen del proceso preventivo del delito, como también aquellos que participen, como el Ministerio Público en ese factor fundamental, a la luz de las investigaciones y combatir la impunidad buscando las condenas de aquellas personas. Por lo tanto, una estrategia, a mi criterio, que debe ser eficiente es poner sobre la mesa en el primer lugar de las prioridades lo que es el crimen organizado. No hay doble lectura respecto a eso. Y en este llamado que hace el presidente, con las mesas que ya se vienen desarrollando, el Ministerio Público no puede ser un actor secundario. El Ministerio Público tiene que ser un líder de esta mesa, en el sentido de que quien dirija la institución debe tener una voz opinante y que marque finalmente el rumbo de lo que es esta coordinación interinstitucional que dice relación con una respuesta estatal para combatir el crimen organizado. Y para eso herramientas existen. ¿Se requieren reformas legislativas? Por supuesto que se requieren mayores reformas legislativas, pero con lo que ya existe es posible que aquel que dirija el Ministerio Público puede perfectamente redistribuir y rediseñar los equipos que existen actualmente sin necesidad incluso de modificar la ley orgánica que regula el Ministerio Público. Solo para terminar esta pregunta, yo noto en tu respuesta una especie de... se podría haber hecho antes este liderazgo, ¿no? Tú notas ahí una cierta pasividad de lo que fue esta decena perdida en términos de las alertas y no haber hecho lo que correspondía hacer. Las alertas existieron. Por lo tanto, cuando hay una alerta, lo que se requiere es, si lo llevamos a un plano clínico, un plano médico, si una persona va a consultar a un doctor y hay síntomas de una enfermedad, lo que requiere entonces el paciente es que se le dé una respuesta en términos clínicos para que se pueda mejorar y que la enfermedad evidentemente no avance y no empeore su estado de salud. Si dejamos pasar el tiempo, evidentemente que esa enfermedad va a aumentar o esa crisis de salud va a ser incontrolable en algún momento. Por lo tanto, evidentemente que comparto ese diagnóstico en términos de que ha existido una pasividad desde un punto de vista de la forma de liderar la institución que es el Ministerio Público. Y esto lo quiero graficar en algo que podría parecer incluso hasta anecdótico.
De 22 años que llevamos de reformas de lo que se conoció como la reforma procesal penal, con 3 fiscales nacionales que han ejercido este rol, solamente una investigación, una en 22 años, ha sido asumida por un fiscal nacional. Si bien se trata de una norma que es excepcional en la ley La de las orgánica platas constitucional, políticas. exactamente, que fue el ex fiscal nacional Sabas Chaguán, que ha sido el único fiscal nacional que ha asumido personalmente una investigación como el primer fiscal del Ministerio Público, porque hay una norma que dice, mire, la ley orgánica dice, excepcionalmente el fiscal nacional podrá asumir investigaciones dirigiéndolas él mismo como fiscal cuando la investidura de las víctimas o imputados así lo requiera. Es inaudito que el Ministerio Público haya tenido solamente una investigación liderada por el fiscal nacional, habiendo delitos los cuales han tenido el carácter de víctima o imputado, por ejemplo, expresidentes de la República. ¿A Por qué te ejemplo, refieres específicamente, Rodrigo? ¿A qué caso específicamente? hemos tenido muchos casos. Pero cuando hablas del expresidente de la República. Por ejemplo, se presentó en su momento una querella en contra de la expresidenta Michelle Bachelet por lo que dice relación con el caso del tsunami. Se presentó una investigación, Claro. se inició una investigación. Que la asumió la fiscal Jimena Chong. Tú dices que ahí eventualmente el fiscal nacional podría haber hecho uso... Huerta. La Solange Huerta, perdón, la fiscal Solange Huerta. Y que lo quiero responder con una pregunta. ¿En qué caso se le puede dar vida a esa norma excepcional de la Ley Orgánica Constitucional cuando aquel que es investigado detenta la máxima autoridad de nuestro país, que es la Presidencia de la República? Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo alguien que lidera esta institución no está disponible a ser el primer fiscal del Ministerio Público que investigue situaciones como esta? Hemos sido testigos la última semana de un ataque informático a las principales instituciones, partiendo por el Poder Judicial. Correcto. Podemos establecer ahí una lectura en clave de crimen organizado, entender que hay un ataque cibernético que afecta a nivel de víctima a la democracia, al ejercicio pleno de la democracia en Chile. ¿Cómo el Ministerio Público no va a entregar una respuesta oportuna y eficaz? Y pasan los días, no tenemos esa respuesta en términos de que aquel que detente el rol de fiscal del Ministerio Público asuma una investigación bajo esas características. Yo hablando con fiscales y candidatos a fiscales, me contaron hace mucho tiempo que, y quiero saber si se ha cambiado eso, de que las bases de datos de Carabineros y la base de datos del PDI no están conectadas, que son... El PDI puede encontrar un ladrón, lo coloca en su base de datos y Carabinero lo encuentra de nuevo y no va a estar como uno de sus antecedentes. ¿Sigue siendo eso así? Y es un problema. Pero sí. Sí, sigue siendo y es un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos una base unificada de de datos. información. ¿De quién depende eso? Tampoco está la información de Gendarmería, entiendo, en línea. Cada institución pública tiene su propio sistema que va nutriendo y se autonutre a sí mismo. El Ministerio Público tiene su sistema informático, que es el propio Ministerio Público que lo nutre de información. Carabineros tiene lo propio, la Policía de Investigación es lo propio, la Defensoría Penal Pública también tiene su propio sistema. ¿Pero quién debería arreglar eso? Más que responsabilizar a otros, el Ministerio Público con su fiscal nacional debería liderar esta exigencia en términos que es un insumo, pero que es fundamental Básico para la los labor antecedentes de investigativa. sí. O sea, si quien detenta la principal función de investigar los delitos no pone sobre la mesa que la prioridad es tener una fuente de información que sea fidedigna y unificada y consultable en línea para ser más eficiente, evidentemente que no podemos culpar a otro organismo del Rodrigo, Estado de aquella deficiencia. Hay una de las grandes críticas que desde el inicio, antes de que empezara, tuvo el fiscal Abbott fue justamente el besamanos, la famosa comida que deben de haberse reproducido en varias otras, pero la que conocimos fue en la casa de Girardi, ahí en Vitacura, y donde asistió el famoso operador del Poder Judicial, que es el Pingüino, famoso Pingüino, ¿no? Que es muy, muy nombrado, pero pocos lo conocen. ¿Qué manos has besado tú en tu intento por ser fiscal nacional? Ninguna. En ese sentido, como dice ¿Cómo el te dicho, acercas a la gente que va a decidir si tú eres el fiscal? en este caso, mi carta de presentación y mi trayectoria. Y en ese punto, por eso estoy haciendo pública, antes de que empiece el concurso propiamente tal, mi decisión de postular a este cargo. Y para eso estoy teniendo un rol activo también a nivel de opinión pública, con entrevistas como la que estoy concediendo Claro. con ustedes, con cartas de opinión también a medios de comunicación y también con lo que ha sido mi trayectoria a nivel académica, con publicaciones también en lo que hice relación en el ámbito procesal penal. Bajo esa lógica también vengo aportando al sistema y haciendo también una crítica al sistema desde el punto de vista académico. Y bajo esa lógica creo y comparto también muchas críticas que se han hecho desde el punto de vista académico de que este es el momento para que la decisión de quien detente el cargo de fiscal nacional tome un giro bajo esa lógica y se abra la posibilidad de que sea electo
quien detente el cargo fiscal nacional en términos de trayectoria curricular, académica y profesional. Que sea electo como electo. En el sentido de que aquel que sea electo como fiscal nacional Ah, correcto. sea aquel solo que por sus tenga, méritos y sea no aquel que por- tenga la trayectoria académica, profesional y de experiencia. ¿Tú crees que hay gente que está besando manos ya? Lo desconozco, lo desconozco. ¿Y Bueno, tú crees que sin besar manos se llega? ¿Cómo? ¿Sin besar manos se llega a la fiscalía? Aunque El puedo sistema pecar. sigue siendo el mismo, digamos, no Claro, ha cambiado. Pero no, lo que sí es evidente, y que has dado un ejemplo concreto de una situación que fue de público conocimiento y que afectó enormemente la última gestión del fiscal nacional, lo que no puede cometer ningún candidato que pretenda ser el fiscal o pretenda ser la fiscal nacional siguiente es cometer ese mismo error Claro. inicial del fiscal nacional anterior. Debiera haber aprendizaje. Nos quedan muy pocos minutos, Carlos, pero quisiera preguntar, Rodrigo, perdón, es que estaba viendo los nombres de los otros postulantes a este cargo, entre ellos varios fiscales regionales, como 8, comentábamos antes de empezar la entrevista, Carlos Palma, que es fiscal regional de Aysén, Marta Herrera, que es jefa de la Unidad Anticorrupción y vocera del Ministerio Público, Patricia Muñoz, que es defensora de la niñez, ex fiscal también, nos dijo acá en el programa que quería postular. En 10 días más tú me explicabas que se abre el concurso y ahí las personas que quieren ser postulan y en 15 días más ya sabremos quiénes son. Pero está esta idea de que probablemente este gobierno quiera o prefiera que sea una mujer, la primera fiscal nacional del Ministerio Público. ¿Cómo ves ese asunto? Porque ahí... Desde un punto de vista de las expectativas para postular a este cargo, me parece que sería muy sano, primeramente que postulen muchas personas, que ha sido también uno de los déficits que ha tenido el cargo No fiscal postulaban nacional, mucho. que siempre se postula, hay un número de postulantes que no supera los 10 candidatos, lo cual evidentemente no habla bien finalmente del proceso de selección. A mayor cantidad de candidatos, bienvenido sea. Y en esa lógica, mientras más mujeres postulen a estos cargos de relevancia a nivel nacional y evidentemente dentro del Ministerio Público, también bienvenido sea. Por lo tanto, bajo esa lógica, me parece que es una buena noticia que haya mujeres que estén postulando, que hayan manifestado al menos ya públicamente su intención, y evidentemente será decisión de la Corte Suprema, del Presidente de la República y del Senado tomar esa decisión final. Entonces, los postulantes, digamos, optan al concurso. La Corte Suprema elige una quina. Exacto. El presidente le propone un nombre al Senado Así es. y ahí se aprueba o se rechaza. Digamos, Claro, y el esa Senado toma nominación. una decisión, en este caso que actúa como jurado, en el fondo aprobando o rechazando la Claro. petición, la ¿Y ustedes solicitud del exponen? presidente. Se hace una exposición pública ante el Pleno de la Corte Suprema, que ese es el primer paso, que es una audiencia pública a la cual va a tener acceso toda la comunidad, donde cada candidato tiene en promedio unos 10 minutos aproximadamente para exponer cuáles son sus ideas, sus proyectos para el Ministerio Público. Luego la Corte, esa misma sesión, realiza una votación donde cada ministro de la Corte Suprema tiene 3 votos para destinar a cada uno de los candidatos. Las 5 primeras mayorías conforman esa quina que se le entrega finalmente al presidente de la República, que luego de los 10 días siguientes tendrá que elegir a uno o a una de las candidatas que conforman esa quina. Muchísimas gracias, Rodrigo, por venir a conversar con nosotros. ¿Ah? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso, la filósofa Diana Urenque en Días Contados. You kept saying you got something. De regreso en Días Contados, saludamos a la filósofa Diana Urenque, que nos visita una vez más en el estudio. ¿Cómo estás, Diana? Muy contenta de estar de nuevo acá, los saludo. Hola, cordialmente. ¿cómo estás? Ya Bienvenida. está. Tiempo que no venía ya. Así es. Abandono total. sí. Mucho viaje. Claro. Claro, algunos, claro, había viajes, pero... Mucho viaje y mucha reflexión, mucha escritura, mucha columna. Y acabas de publicar un texto, bueno, hace un tiempo, cuando salió el último número de la excelente revista Santiago, donde hablas de la izquierda mestiza y haces una reflexión a partir de lo que uno podría ahora mirar en retrospectiva, podría alimentar las reflexiones post 4 de septiembre, ¿cierto? Y nos preguntamos por las derechas y las izquierdas cuando las mayorías en todo el mundo parecen como tan volátiles, ¿no? Como si todavía pueden ser esas las nomenclaturas para definir la interpelación a la ciudadanía, o quizás son otros los ejes, pero izquierda mestiza, ¿de qué se trata? ¿Por dónde ha pasado esa reflexión, Diana? Sí, bueno, te agradezco que pongan un poco de atención o que podamos hablar un poco de ese texto, porque en el fondo es algo que apareció antes del plebiscito y leer un poco la pregunta: ¿a dónde va la izquierda hoy? ¿No? ¿Hacia dónde van las nuevas izquierdas? Y en ese momento lo que uno ya notaba, y por eso también el título Izquierda Mestiza, es que lo que notamos en Chile es que tenemos una izquierda, por así decir, clásica, con las luchas desde los años 70, 80, 90, pero también tenemos otra izquierda más bien renovada, lo que se vincula con estas luchas más progresistas, identitarias también,
Y en ese sentido en Chile notamos que está esta mezcla de izquierda, o sea, una izquierda mestiza, que se apropia de ciertos temas que no necesariamente son los históricos de la izquierda, porque ya no es solamente un tema de clase, de proletariado, de pueblo oprimido, sino más bien de sectores vulnerables o de los llamados como perdedores de la historia. Podían ser mujeres, podían ser también disidencias, indígenas, etc. Entonces, en ese sentido se nota que la izquierda, hoy por lo menos como la apreciaba, y creo que todavía se nota, tiene esa como doble militancia, ¿no? Por un lado, esta izquierda más histórica, con digamos, las luchas que el socialismo, el comunismo, etcétera, siempre ha tenido, pero luego una serie de otras características que realmente no tienen este grupo grande, pueblo, sino más bien individuo, también unificado en ciertos grupos de interés. No, a mí, bueno, me parece muy buen texto, o sea, me interesa y hay cosas que, de verdad, pero bueno, hablando del plebiscito. Ordéname. Me tengo que ordenar. No, a mí siendo así muy crudo, yo siempre digo que la izquierda pensó que había pobres y que de alguna manera como que la gente salió a decirle, oiga, yo no soy pobre. Mi sensación es como el discurso que tenían, ese mismo discurso que tú dices, que la clase obrera, ¿me entiendes? Los sectores desprotegidos. Claro, hay una cosa condescendiente, pero también como que realmente la izquierda no supo hablarle a la gente que quiere ser de izquierda. O sea, como que no habló de cosas que a la gente no le interesaban. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que la derrota del plebiscito es brutal. O sea, creo que en términos de izquierda demostró que no habían líderes, demostró 2 años perdidos. Es muy duro como para la izquierda. Pero, y ese tema de que ya ese pueblo no es el pueblo, no es la clase obrera, no es el explotado, no es el... ¿Quién es la base de la izquierda hoy día? ¿Dónde está? Desde la filosofía, además, que es lo que se dedica la Diana. Claro, o sea, yo creo que quedas en el clavo con varias cosas y también se ha dicho ahora que en el fondo hubo un error con esto de repente de decir que, como de relacionar ciertas luchas, de nuevo, identitarias, de sectores vulnerados, ponerlo en el mismo grupo de la clase proletaria, obrera, campesina, asumiendo que también que se podía poner todo en este paraguas y al mismo tiempo que se relaciona con otra cosa, que es la idea como de víctima, ¿no? Claro. Que son como los oprimidos de la historia, el víctima de la historia. Y en general es bonito, o sea, tiene algo liberador reconocerse como víctima desde uno mismo, pero tiene algo súper violento cuando un otro te dice que eres víctima. Claro. Entonces yo creo que eso, y eso es lo que tú dices, como te dicen, oye, tú como pobre tienes que hacer tal o cual, y dices, no soy tan pobre, o no soy eso. Claro, no me tratéis como pobre. Claro, entonces yo creo que esa es la cuestión como más difícil. Por un lado, lo que históricamente ha tenido la izquierda, como esta idea un poco de élite, que viene a despertar al pueblo enajenado. Claro, Recordemos a como el liberarlo. Marx tradicional, ¿no? El lumpen enajenado que no se da cuenta, se va, lo libera, tiene esta cosa mesiánica. Eso lo ha tenido la izquierda siempre, es parte como de su identidad. Yo creo que eso también es un tema que hay que revisar, sin duda, ver hasta qué punto eso se puede. Pero por otro lado también está el hecho de que los populismos de derecha ganan justamente terreno porque dicen, oye, esta burguesía progre de izquierda te está ninguneando en el momento en que cree que tú eres víctima, que eres pobre y tú no lo eres. Entonces, en el fondo lo que ocurre es esta cosa de que la ultraderecha o el populismo de derecha se pone en el rol del defensor del pueblo, como lo hacía antes la izquierda históricamente, pero desarticulando estas élites. Entonces es una cosa bien curiosa y no está pasando a nivel de todo el planeta. Y creo que existe justamente repensar, bueno, quiénes somos nosotros, qué es el pueblo chileno, y lo que está claro es que no teníamos idea de quién era el pueblo chileno. Y creo que todavía no lo tenemos muy claro. Pero sí importa la bandera, que hace 2 años se enlutaba y ahora importa. Entonces creo que hay un montón de pequeñas cosas que hay que mirar y ver también lo común. Quizá una cuestión súper trivial, pero lo que pasó con Coldplay y lo que pasó con Daddy Yankee, que hubieron muchas críticas y todo, yo dije, bueno, acá hay una cosa súper común. O sea, sea el sector que sea, que la clase que sea, hay una necesidad por fiestas comunes, por bailes y por quizás el desmadre, ¿no? Que es algo que en Chile no tenemos, como instaurado. Como por ejemplo en otros países que tú tienes. ¿Aceptado o instaurado? No tenemos fiestas realmente de holgorio, como en España, la corrida de Los toros. 1000 tambores en Valparaíso comentábamos un poco eso, que se está armando como este pasacalle, este carnaval cada vez más armado, pero en la noche la gente siente que es legítimo rayar, romper, curarse, orinar, Pero hay que dormir aprender, en el antejardín de las personas. Tenemos que aprender. Como que es parte de la celebración. Claro, y esa no es la idea tampoco. La idea justamente es poder tener lugares protegidos
como ocurre en muchos países, que tú tienes realmente, o sea, Alemania está llena, o sea, son muy trabajadores, pero tienen carnavales Sí. una vez al mes en distintas ciudades. Y con mucha cerveza. No, y está todo lleno y todo sucio. ¡Qué asco! Que la Diana vivió en Alemania mucho. Cerveza heladita, qué asco, y ocio. Pero queda un desastre, pero luego tienen también todo un sistema para que se ordene todo y está todo perfecto. Y sigamos al otro lunes día se va a trabajar trabajando. igual. Oye, Diana, yo trabajo hace muchos años como me he relacionado con la política desde distintos lugares. Y la pregunta por cómo es la izquierda es una pregunta que en mi caso vengo escuchando hace, no sé, no voy a tirar una cifra, pero muchos años. Y entonces he visto cómo la pregunta sobre la izquierda es una pregunta, por supuesto, súper elitista. Es una pregunta desde la autoridad, o sea, es una pregunta desde los partidos políticos, desde la gente que está en el gobierno. Luego viene una reflexión en torno a nos separamos, o sea, hubo una brecha, como nos pusimos a gobernar y estábamos tan ocupados gobernando, dejamos de lado las bases. Esta también es una reflexión que viene de parte de los partidos de derecha, pero que son, en ese sentido, creo yo, bastante más organizados que los partidos de centro-izquierda, que mantienen un trabajo territorial, como le llaman hoy día, o de base, o qué sé yo. Pero lo que uno puede leer en todas partes es efectivamente la brecha entre la gente que llega al poder, en la alcaldía, en la institucionalización, en el caso nuestro, en la moneda, en los partidos, y las personas que no llegan al poder. Y que esa brecha se empieza a acrecentar, y si le ponemos el componente de la era digital, la brecha se complejiza mucho, porque entonces hoy día todos conversamos a través de las redes sociales, la que sea, WhatsApp, que es la que más ocupan los chilenos por lejos, Facebook es la que viene segundo, y luego Twitter, que la ocupa menos gente, Instagram también, pero que Instagram tiene otra lógica. Entonces, esa brecha entre lo que las personas quieren y la evaluación de las personas de izquierda de lo que las personas quieren, cuando estás en el poder se acrecienta, tú tienes esa misma sensación, y por otro lado las bases miran este poder que se fue tan lejos, que ya ni siquiera saben lo que quieren. Mira, yo creo que es bien delicado, principalmente, hoy casi me caigo, pero creo que es delicado porque tenemos que pensar también que no solo la izquierda, lo que está pasando un poco es que existen izquierdas, pero izquierdas que ya tampoco valen como valían, por ejemplo, en los 40, los 50, donde realmente el sueño, la utopía era algo que nosotros queríamos. No sé si nosotros en ese tiempo no estaba, pero como realmente soñar que el hombre nuevo iba a ser más pleno, porque iba a haber un comunismo que asegurara la igualdad. O sea, esa utopía yo creo que ya hace mucho tiempo no existe, ¿no? Se habla del fin de los grandes relatos. Entonces, cuando se habla de la izquierda o fracciones de izquierda, por lo general, más que ideologías, ideal de ser humano, de sociedad, se habla más bien como de cierta justicia social, de equidad, de nivelar la cancha, ¿no? Como que, por lo menos en Sudamérica, porque ojo, en Europa la izquierda es asociada con totalitarismos, o sea, recordemos también eso, y bueno, acá con Venezuela, pero normalmente, en Sudamérica la percepción con la izquierda era distinta, era más bien de un cierto crecimiento y libertad distinto en el caso de Europa. Pero con este fin de los relatos, estos partidos en el fondo persiguen metas que ya no son estas ideologías grandes, estos valores que congregan, sino más bien otro tipo de intereses. Y en ese sentido, la gente común, por así decir, que tú dices como el ciudadano a pie, que no es quizás tan politizado, tiene otro tipo de intereses porque no es parte de una lógica tampoco de ideología. Entonces, en el fondo lo que activa las comunidades, yo creo que en eso la derecha, o sea, digamos, José Antonio Kast y la ultra lo capitaliza muy bien, y es que a través de redes sociales y mecanismos de pseudo opinión pública directa, activo grupos que rápidamente en torno a temas como, no sé, Boric, Israel, la embajada, ¡ay, qué terrible! Se activa ahí como un micromundo de sensaciones contra el gobierno, por ejemplo. Claro, que son como anti todo y son como antilitarios también. Entonces eso la derecha ultra lo está capitalizando. Totalmente, pero activando pequeñas controversias, pero que no tienen ideología. No tienen ningún tipo de programa, sino que siempre reactivo, enemigo acá. Y eso finalmente queda en el imaginario también de las personas. Entonces,
no es que José Antonio Kast tenga algún tipo de programa conservador que a las personas les interese particularmente. Yo creo que es porque reactiva cosas. Y luego sí, es verdad que hay una serie de temas que nosotros hemos invisibilizado de la importancia que tienen en el Chile, o sea, en Chile, ¿no? Que sea el antiprogresismo algo tan importante hoy y que el woke, el despierto, se vea como, o, de nuevo, Ñuñoa, que se haya vuelto algo tan ofensivo. Sí, la gente odia ahora a Ñuñoa. Me impresiona, yo digo, bueno, yo no, o sea, entiendo, pero al mismo tiempo yo recuerdo que hace unos años atrás se odiaba la dehesa. Era otro, Claro. Era más de Qué notable clase. eso, Y sí. no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero había un odio de clase. Ahora es un odio a qué, como a la moralización. ¿Es algo que realmente pasó desde el interno del pueblo o es algo que nos contaron que era el odio del pueblo? O sea, me pregunto Es siempre eso. un es como- resentimiento, una... Claro, pero me pregunto si parte como sensación originaria o más bien vino un sector de la derecha conservadora y puso su grado de enemigo en el otro lado. Dijo, no, si nosotros no somos tan malos, son ellos. Sí, en eso la derecha ha sido bien notable, por ejemplo, primero con cosas como... Y en eso hay como la idea de que la derecha hoy día es como mucho más propositiva, mucho más no sé si propositiva, de pero... acuerdo. Lo que está pasando en el plebiscito que pues más, pasa como ahora. que más... sí, no es propositiva. Es No, más- pero hay un sector de la derecha que es mucho más dialogante y conciliadora, no, digamos. sí, pero la que no, la que preocupa es la que ladra. responde, la que ladra, la que está, ¿me entiendes? Como, no puedo decir revolucionaria, pero es como que tiene muchas más novedades que la izquierda. Y en ese sentido, cuando hablamos ¿en qué? de, ¿Cuáles? por ejemplo, hablamos, novedades? hablamos, por ejemplo, de los derechos de la mujer, que es lo que hace la derecha, y del feminismo, toda la cuestión, y de repente la derecha viene y dice, oiga, ¿sabe usted? Usted está chato ya con esto de que las mujeres, y empieza, son misógenos. Y las mujeres no se desviolan. Claro, ¿me entendí? El desviolar de las mujeres, toda esa Luego cosa que tipo entonces tú de dices, ser. bueno, ¿sabéis que ya la verdad, yo como derecha, libérese usted de la carga del De la feminismo? corrección política, de las causas. El migrante, la gran discusión que Lagos Weber contaba ayer acá. El migrante, la izquierda que recibe, cómo acoger, cómo lograr que sea o sea, que se integre de manera natural, que lograr que Una mirada bien pensante, Sí. como desde la Claro, estructura, y pero no va- desde la va a realidad. esta derecha y dice, ¿sabe qué? Diga que no a la migración. a la migración y contra el extranjero. Y así, bueno, el anti-igualitarismo, ¿no? Como también que es como... Seamos todos iguales, logremos que la diferencia entre pobres y ricos... No, señor, ¿sabe qué? Si usted quiere ser distinto, porque a usted le gusta su fondo en la FP, diga que no, ¿me entendí? Entonces, como que logra en ese sentido Totalmente. llegar Y en el a fondo es temas... por una vulnerabilidad que puso la misma nueva izquierda, uno podría decir. Totalmente. ¿no? Al tratar de interpretar, como procesar lo que la gente quería desde esas categorías súper como intelectuales. ¿no? Claro. O sea, de lo que dices yo, dos cosas. Creo que sin duda eso es lo que ocurre y ese es el problema, que en el fondo o sea, no se trata de que uno es pro seres humanos, inmigración, como que respeta los derechos humanos, entonces por lo tanto no soy xenófobo y todo inmigrante está bien. Porque en el fondo eso es lo que pasaba con la izquierda, ¿no? Que si yo decía, oye, en realidad quizás la migración es difícil, me complica, entonces xenófobo. Sí. Eso es un problema y nosotros quizás muy rápido, por ideales, de que en realidad nadie debería de ser discriminado, ojalá que pudiéramos siempre dar asilo político, siempre como de esto como de la compasión, El yo buenismo. diría el buenismo, que después... La Que era banalidad- súper la banalidad criticado, del que bien, me decía carga- Antonio cargaba. Llano. Exacto. Me carga ese término. Pero finalmente es cierto que desconoce cosas prácticas y siempre ha sido difícil la diversidad, la multiculturalidad y, digamos, culturas que nunca se han encontrado, que tienen prácticas distintas, no es fácil. Entonces, como que también no reconocer esas dificultades ha sido un error por este buenismo y eso creo que pasa la cuenta y algo que vamos a tener que revisar en todo ámbito de cosas. Sin embargo, y dicho esto, que ahí es como la mea culpa quizás de la izquierda, de muy rápido, desde el eslogan derechos humanos, invisibilizar lo difícil que es a veces, como digo, vivir entre diferencias o en distintos contextos. Por otro lado, sí creo que en Chile lo que no hicimos bien, no solo la izquierda, sacarla de esta como moralización o este ideal, sino que también la derecha, creo que dejamos a la derecha mucho más de lado de lo que deberíamos haber hecho. Porque yo discrepo de que la derecha que tenemos es realmente una que sea liberal. Yo quiero en Chile una derecha liberal. O sea, yo creo que debería trabajar más para que en Chile hubiera una derecha liberal que para una izquierda. Pero tú dices que toda la derecha es No. antidemocrática, porque No, se ha hecho no. esa categoría, ¿cierto? También como al interior de la convención. Había como Claro, no, una no, derecha yo- dialogante y otra más antidemocrática. No, yo digo
que no hay una derecha liberal, porque en el fondo, cuando llegó el momento de los cubos, como se dice cuando fue la elección presidencial, fueron incluso, no sé, Evópoli, los, digamos, Todos con Kast. liberales, con Kast, con Kast. Eso para mí es grave, y en ese sentido ahora probablemente también cueste tomar decisiones al interior de la derecha, porque lo que se podría esperar es que más adelante que venga un gobierno de Kast. Entonces también, porque es lo que pareciera ser que se está un poco cimentando, Claro, ¿no? ¿por qué no fortalecer a Matei, digamos? O Exactamente. qué sé yo. Y ahora Matei es mucho más liberal y es mucho más como de otro sector. Pero lo que voy es que yo creo que lo que falta un poco desde el punto de vista de la derecha es poder hacer claramente, no sé, juicios taxativos respecto a la dictadura, respecto a violación de derechos humanos, perfecto, pero que se pueda creer en el capital, que se pueda ser neoliberal, que pueda cada uno, no sé, ojalá que el Estado no se meta con mi plata, eso es legítimo. El problema es cuando tú desconoces cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Me estoy acordando cuando Lavín dijo que era socialdemócrata. Perfecto. Eso fue notable. Campeón. Eso fue Campeón. notable. Sí. Notable en términos de. Sí, y en eso la derecha, a mí el caso de Thatcher en Inglaterra me pareció. Ese es un caso muy de derecha con un discurso distinto que caló hondo. Lo podemos dejar para una próxima oportunidad con Diana Urenque, que está además con este libro que se llama Animales Enfermos, que editaste hace relativamente poco, Diana. Y se acabó la primera impresión, estamos Ah, sacando mira. la Ay, segunda. mí, Qué bien. excelente. Felicitaciones por la segunda edición. Qué gracias. Y muchas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias. Encantada, gracias por invitarme. Qué bien. Nos vamos, cerramos esta edición de Días Contados con Paulo Bócar y Juan de Montalva. Nos reencontramos con ustedes mañana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.